Estaba pensando, miraba a la Javi ahí, todavía seguimos esperando a Facu, pero siempre me hace pensar, usted sabe que a esta edad de gestación, desde muy pequeños, ¿cierto? En gestación, ellos oyen, es decir, están escuchando, y es hermoso saber que Facu, aunque no entiende, pero está escuchando, recibiendo, escucha a su mamá cantar, escucha esta música, qué hermoso, ¿no? Es aún antes de nacer el poder estar, ¿cierto? Escuchando de la palabra del Señor, música cristiana. La Biblia dice que es bienaventurado, ¿cierto? El que no anduvo en consejo de malos, allá en el Salmo 1, y es una bienaventuranza para Facundito, ¿cierto? Que viene el nacer en un seno y un hogar cristiano, y que debemos orar para que todo salga bien con Facu, ¿cierto? Siga creciendo. Y lo bueno es que no nació antes de ayer para que Mauricio pudiese jugar en el partido San Bernardo Buin, y fue un empate. Si hubiese habido VAR, la cosa hubiese sido diferente, pero fue un lindo tiempo de deporte. Descubrimos algunas nuevas estrellas ahí, ¿cierto? Tenemos un arquero contratado finalmente ahí. Aunque si no hubiese salido en el último gol, todo hubiese sido diferente, ¿no? Pero fue un lindo tiempo, estamos disfrutando de pasar comunión también entre hermanos, porque la iglesia no es solo un lugar donde venimos a adorar al Señor, por supuesto que es el fin nuestro, dar la gloria al Señor, y es de lo que vamos a estar mirando durante este mes, pero también es un lugar de refugio, es un lugar de comunión, donde hacemos relaciones, estrechamos lazos con personas amadas. Y la iglesia cobra un real valor en nuestra vida en la medida que practicamos el estar los unos con los otros, edificándonos, adorando, compartiendo de nuestra fe con otros. Cumplimos finalmente el fin por el cual Dios nos salvó, que es darle a Él gloria, honra y alabanza por sobre cualquier otra persona o entidad en este mundo. Así que esto es lo que vamos a estar mirando durante el mes de julio. Van a notar ustedes, en la medida que el Señor no venga por nosotros, que anhelamos su regreso, pero si Él no viene y pasan los años, cada año vamos a tener quiebres en el verano y en las vacaciones de invierno. Vamos a hacer microciclos de mensaje, alguna serie pequeña, corta, en donde vamos a parar en donde estábamos. Aprovechamos estas semanas para hacer alguna predicación, una serie que creemos que es necesaria de acuerdo al contexto, la circunstancia en que estamos. Por tanto, hablando con Rodrigo, también con el equipo, hemos decidido durante el mes de julio, es decir, este domingo y los que vienen por delante, hacer una serie que se llama Amando y Valorando la Iglesia. Hace poquito, no muchas semanas, terminamos nuestro curso de membresía, y parte de lo que vamos a ver hoy es lo que vimos juntos también allá de por qué debemos valorar y considerar nuestra iglesia. Pero en este curso de membresía pensaba no estaban todos los que aquí están, no había la misma audiencia, y queremos reforzar esta idea. Y hoy voy a tener el privilegio de dar la introducción de por qué debemos valorar la iglesia y preparar el camino para que en las próximas semanas juntos podamos ver a través de esta serie en profundidad lo que también vimos en el curso de membresía. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué entonces es lo que nos debiera unir como iglesia? Y esto es lo que esta iglesia, Iglesia Bautista Esperanza Viva, cree, y es la razón por la que se mueve y hace todo lo que hace. Es lo que vamos a ver juntos durante esta serie. Vamos a mirar una iglesia que glorifica a Dios y lo hace a través de tres elementos que son la edificación, adoración y el evangelismo. Y vamos a profundizar de eso, que lo vimos rápidamente en el curso de membresía, porque es necesario que cada persona que asista a esta iglesia, que sea miembro de esta iglesia, sepa cuán valiosa, gloriosa es la iglesia, pero a la vez cómo juntos vamos a caminar en un corazón y en una mente, en una misma meta y propósito, que es dar a nuestro Señor la gloria y honra. Así que les invito a mirar esta serie con mucho ánimo, a desafiarse, a no faltar, a participar en la medida que pueda cada domingo. Yo entiendo que estamos en medio de vacaciones de invierno, y posiblemente algunos se ausentará porque tomará algunos días, como nosotros con mi esposa, que vamos a tomar unos días de vacaciones, pero en la medida que pueda, que usted esté por acá, no deje de asistir y de participar de esta buena serie. ¿Ya? 7 días, no voy a hacer poner el cronómetro porque después ni lo miro y ni sé cuánto me demoro. ¿Ya? Ok, entonces vamos a comenzar allá, y es interesante, o necesitamos tratar de identificar la iglesia en las Escrituras, ¿no? ¿Dónde encontramos la iglesia en la revelación progresiva de las Escrituras? ¿Dónde está la iglesia? ¿Y cuánto la Biblia nos enseña acerca de la iglesia? Bueno, sabemos que toda la Biblia, toda la Escritura, ¿cierto?, enseña y gira en torno al Dios eterno y soberano.
Desde principio a fin está enfocada en la persona de Dios, en el trino Dios. Lo encontramos en todas las escrituras, la persona de Dios, y todo lo que vemos en ella es que apunta a Él y su gloria, su gran poder, su soberanía, su amor, su fidelidad, etcétera, etcétera. Miramos en las escrituras a Dios en toda ella. En el Antiguo Testamento encontramos la historia centrada en la nación de Israel desde Abraham en adelante. Y notamos que la historia gira en torno a esta nación, el pueblo que Dios escogió. Entre todas las naciones, Él escoge a un pueblo especial que nace, ¿cierto?, desde Abraham y de ahí en adelante hasta el día de hoy, la nación de Israel. Y notamos cómo Dios se relaciona con el pueblo de Israel, cómo Dios da órdenes, enseñanza, instrucción, esperando obediencia. Y vemos muchas veces que el pueblo vivió tiempos hermosos con su Dios, el único Dios vivo y verdadero, y a veces tiempos difíciles, desobediencia, pecado, consecuencias por el pecado y la desobediencia. Pero en el Antiguo Testamento notamos que la historia está centrada en la nación de Israel y dando luces de lo que sería Jesucristo, ¿no? Encontramos miradas, apariciones de Cristo, profecías sobre Él y una perspectiva futura del Mesías que vendría y estaría entre los hombres. En el Nuevo Testamento ya encontramos el cumplimiento de aquello, ¿cierto? Está centrado el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Los evangelios nos muestran su vida y su obra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestra a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que nace, se desarrolla su ministerio, sus enseñanzas, centrado en la persona de Jesucristo, quien toma a 12 hombres comunes y corrientes, los capacita, los prepara a sus apóstoles para que luego ellos sigan la gran tarea de llevar el mensaje del Evangelio a las naciones? Y en el libro de Hechos en adelante encontramos que así como toda la Escritura está centrada en el Padre, el Nuevo Testamento en general en el Hijo, en el libro de Hechos encontramos la tercera persona en la Trinidad centrada en el Espíritu Santo y con eso también una amplia cobertura del nacimiento y desarrollo de la iglesia. Recuerda usted de Hechos capítulo 2 en adelante el establecimiento de la iglesia, el inicio de la iglesia y luego de eso todo lo que encontramos hacia adelante son instrucciones al pueblo de Dios, que no es Israel, sino es la iglesia de Dios. Y ahora entonces encontramos ahí en el contexto bíblico la iglesia. Y la iglesia tiene un papel central o fundamental en la enseñanza que encontramos desde Hechos capítulo 2 en adelante en toda esta porción de las Escrituras. Pablo escribe muchas de sus epístolas a las iglesias, a veces a personas que estaban dispersas, pero en general las epístolas están dirigidas a iglesias, grupos de personas que se reunían en un lugar geográfico especial, iglesias locales que necesitaban a veces ánimo, a veces instrucción, corrección y en algunos casos fortalecimiento y fundamento bíblico, como en el caso de la iglesia que estaba en Roma, que Pablo no conocía, pero sabía que necesitaban instrucción doctrinal y encontramos esta hermosa carta. Por tanto, en las Escrituras, desde Hechos en adelante, encontramos la iglesia, que es lo que nosotros también hoy disfrutamos como resultado de aquello, ser una iglesia que comienza ya en Hechos 2 y hoy después de 2000 años seguimos disfrutando de esta iglesia gloriosa que es la iglesia de Cristo. Entonces, como esa introducción necesitamos responder la pregunta, ¿por qué estudiar esta serie? ¿Por qué en mi corazón al hablar con Rodrigo pensamos que es necesario estudiar esta serie? ¿En qué beneficia estudiar esta serie a una iglesia tan linda como esta? Porque la tendencia de muchos cristianos en este tiempo es restarle el valor a la iglesia. Es decir, ver la iglesia como mi trabajo, la iglesia, dos cosas que hago en mi vida que tienen igual de importancia. Entonces, miramos la iglesia y aunque la valoramos, la consideramos, le restamos a veces porque es decisión propia y a veces por ignorancia. Cuando hablamos de ser ignorante en algo, no quiero ser peyorativo ni de ir en desmedro de nadie. Yo soy ignorante en muchos temas. Y la verdad, no necesita usted y yo ser sabio y conocedor de todos los temas. A veces en el asunto escritural y en relación a la iglesia somos ignorantes. Y eso nos hace no valorar la iglesia como debiéramos valorarla. Nos ayudará también porque no todos saben por qué y para qué existe la iglesia del Señor. Y llegamos a veces con ideas diferentes, a veces erradas, pero esta serie nos va a ayudar a responder para qué y por qué existe la iglesia. Creyendo que existe, algunos piensan que la iglesia existe para bendecir únicamente en el hombre y a veces incluso
Pensar que la iglesia está centrada en hombres, en personas, en el siervo, en el escogido de Dios, en los grandes hombres y líderes de la iglesia. Pero necesitamos mirar y a través de esta serie recordar que la iglesia no está centrada o jamás debiera estar centrada en hombres o en un hombre, sino en Dios. Y vamos a responder por qué y para qué existe la iglesia. Esta serie también nos va a ayudar porque de esta forma unificamos nuestra fe y convicciones de qué es la iglesia y para qué existe. Entonces, todos podemos definir, sabemos por qué, para qué. Entonces, juntos trabajamos con el mismo propósito y fin. Diferentes ministerios, mujeres, en el futuro jóvenes, niños, varones, matrimonios, aunque son diferentes ministerios, diferentes líderes, personas encargadas, todos podemos saber por qué y para qué existimos y apuntamos todos a la misma meta, al mismo propósito. Y por último, porque así como iglesia caminamos juntos en un solo espíritu y propósito, unidos reflejando las más gloriosas virtudes de la iglesia de Cristo. Entonces, es por eso que decidimos hacer esta serie que es la que vamos a desarrollar. Por tanto, esta serie nos ayudará a entender el valor de la iglesia en nuestra vida y en la de cada persona que habiendo creído en el Evangelio llega a ella. Es decir, vamos a darle valor. El valor que encontramos en las Escrituras, el valor que Dios le ha dado a la iglesia, el valor que encontramos en las Escrituras que nosotros debemos considerar. Nos va a ayudar, la próxima semana vamos a recordar, ¿cierto?, el propósito central, por qué Dios la formó, entender que somos una parte importante en el funcionamiento de la iglesia, pero ojo, vamos a notar que no indispensable. Porque esta iglesia no es la iglesia del pastor, ni del aprendiz, ni de un equipo, esta es la iglesia del Señor. Y hermano, que usted esté acá nos alegra, usted es importante, pero usted ni yo somos indispensables. Porque los hombres van a pasar, pero la iglesia del Señor va a continuar. Si somos claros y entendemos que esta es la iglesia del Señor, no la iglesia del pastor o de otros, es del Señor, vamos a entender que, como vamos a mirar hoy día, nadie la podrá hacer caer ni desaparecer, porque esta es la iglesia del Señor, la cual Él dijo, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Entonces, no somos importantes en el funcionamiento de ella, pero no indispensables. También nos ayudará a saber que somos llamados a sostenerla en todos los sentidos posibles, ministerial, espiritual, económico. Por eso es un privilegio para nosotros servir, participar, ofrendar, orar, porque somos llamados a sostener la iglesia del Señor. Y alguno dirá, pero pastor, es que aquí todo está organizado, no hay espacio. Créame que hay suficiente espacio para trabajar. Y todos podemos trabajar en la obra del Señor. Todos tenemos espacio para servir y podemos sumarnos a esto, a sostenerla en todos los sentidos posibles. Y por último, saber que Dios espera que nuestro compromiso a ella sea como el de muchos a través de la historia. Por eso hoy, al comenzar esta serie y esta introducción de la serie, quiero hablar del valor de la iglesia. Porque hermanos, no importa cuál es el valor que usted le ha dado, para algunos hombres a través de la historia, la iglesia ha sido todo lo más glorioso y valioso de su vida, al punto de que muchos de ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por amor de su iglesia, por amor a la iglesia de Cristo. Así como Cristo ofrendó su vida y compró la iglesia a precio de sangre, muchos a través de la historia dieron su vida por causa de su fe, de su amor a Cristo, pero también de la iglesia del Señor y de la proclamación del Evangelio. Entonces, hoy veremos el valor de la iglesia y si usted me ayuda, vamos a orar y comenzar entonces así este mensaje. Querido Dios, gracias por esta noche, por esta tarde, gracias por este tiempo que tú nos regalas, a pesar del frío fuerte, Señor, que cala en nuestro cuerpo, pero queremos, Señor, de verdad centrarnos en este momento en tu palabra, queremos mirar ¿Cómo podemos nosotros, a la luz de tu palabra, valorar la iglesia? Ya algo de esto vimos en este curso de membresía, pero queremos volver a ampliar el conocimiento y mostrar a aquellos que quizás no participaron de este estudio en cómo podemos valorar o por qué debiéramos nosotros valorar tu iglesia gloriosa, hermosa, maravillosa, de la cual nosotros hoy tenemos el privilegio de ser parte. Háblanos, Señor, enséñanos. Y por favor te ruego con humildad, no sea yo quien hable, sino tú, Señor. Sea tu palabra y el Espíritu Santo quien ministre lo que cada uno necesita, a veces de manera tan diferente uno de otro, pero sobrenaturalmente sea tu Espíritu quien ministre en nuestros corazones.
Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos listos entonces? Ya estamos aquí, amando y valorando la iglesia. Hoy el valor de la iglesia. ¿Cómo sabemos que algo tiene valor? ¿Cómo sabemos que algo tiene valor? La verdad es que yo no sé si usted, pero creo que era un canal History Channel, se llamaba el canal. Había un programa que se llamaba El precio de la historia, ¿o no? Algo así, puede ser. Y estos eran los personajes allá de hace poco, creo que anduvieron aquí en Chile, en un viaje, algo así. Pero este canal o este programa en particular, El precio de la historia, me gustaba ver porque de vez en cuando llegaba gente ahí a la tienda con una cosa vieja que el abuelo se lo dejó, lo tenía en una despensa y le decía, mire, traje esto que me lo dio mi abuelo, creo que se lo dio a su abuelo y tal. Y cuando estas personas tomaban, decían, déjame llamar al experto. No sé, si era un arma, por ejemplo. Venía un caballero, un experto, y lo tomaba y decía, ¿usted tiene esto? Y él, sí, lo tenía ahí y todo. Y decía, ¿usted sabe lo que tiene? No tengo idea. Y cuando él empezaba a explicar lo que eso era, la gente se sorprendía porque ellos compraban aquello, le daban un valor, etcétera. Y de vez en cuando era como, wow, ¿es verdad que tuvo eso en un closet tanto tiempo? Si hubiese sabido, lo hubiese traído antes, no sé, y le daban miles de dólares por aquello que él no sabía qué valor tenía. A veces pasaba lo contrario, venía alguien, decía, mira, tengo esta tarjeta de béisbol que me la autografió no sé qué persona y yo la quiero vender en $50,000. Llegaba el experto y decía, esa tarjeta la tienen todos, esa firma no es la original. Y la persona que pensaba que era tanto no tenía nada de valor y se iba triste a su casa sin nada en sus bolsillos. Pero, ¿cuál es mi punto? Estas personas no necesariamente eran todos expertos, pero se notaba que conocían mucho, pero ellos llamaban a expertos para darle el valor real a las cosas. ¿Por qué pongo esta ilustración? Porque de vez en cuando la valoración que tú y yo le damos a la iglesia es lo que hemos escuchado o visto de otros. Y nosotros le damos y le asignamos un valor a las cosas según lo que nos informamos y sabemos, pero mucho tiene que ver también con lo que hemos aprendido de las Escrituras. Y la verdad, hermanos, es que cuando yo veo las Escrituras, cuando nosotros vemos las Escrituras, debemos entender que la iglesia tiene un valor mucho más allá de lo que incluso, creo yo, aún el más experto del mundo pueda darnos información, pueda tener la iglesia, y tiene la iglesia del Señor. No sé si algún día en nuestra mente limitada podríamos comprender realmente cuán gloriosa y valiosa es la iglesia en la mente y corazón de Dios. Porque el solo hecho de hacernos pensar que el Padre envía al Hijo a morir y a través de su sangre compró la iglesia, bueno, eso me cuesta entender, aún dimensionar cuál es el valor que Dios le ha dado y Cristo le ha dado a su propia iglesia. La iglesia no tiene un valor asignado por lo que los hombres, vamos a decir, sino lo que la Biblia nos enseña del valor que ésta tiene. Por tanto, la iglesia del Señor, hermanos, tiene un valor superlativo. Es incalculable y incuestionable. No importa lo que muchos escépticos digan de ella, o que tantos de sus enemigos se esfuercen por menospreciarla. Porque cuando usted lee la historia de la iglesia, usted se dará cuenta que la verdadera iglesia del Señor ha sido atacada, menospreciada, y a través del enemigo de nuestras almas y de la iglesia que es Satanás, él ha tratado de todas las formas de erradicarla de la faz de la tierra. Pero no importa cuántos se han esforzado, la iglesia tiene un valor increíble, superlativo, incalculable. Ninguno de los ataques o menosprecios afecta al valor que ella tiene en sí misma. No importa cuántos se esfuercen por derribarla, jamás, escúcheme, jamás caerá, porque eso fue lo que el Señor dijo. ¿Recuerda usted que mirábamos este pasaje hace algunas semanas? Donde en Mateo capítulo 16, en este encuentro de Mateo con Pedro, dice, y les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a esta declaración y a sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni aquello que puede parecer tan poderoso, tan indestructible, tan grande, podrá prevalecer, podrá vencer, podrá desestimar el valor
y la duración de la iglesia. Por tanto, no importa cuánto se esfuercen, jamás la iglesia será derribada. La iglesia existirá, ha existido a través de la historia y lo hará hasta el día en que Cristo, el novio, el esposo, venga por su esposa, por su novia. Por tanto, la iglesia, no importa cuánto nosotros queramos darle un valor, ella en sí misma tiene un valor incalculable, un valor superlativo. Por tanto, no hay quien pueda detener la iglesia del Señor. No hay quien pueda destruirla, no hay quien pueda detener el propósito por la cual Dios la formó. No hay quien pueda destruirla, afectarla. De vez en cuando el enemigo y enemigos propios humanos de la iglesia se han introducido para dañarla, pero aún a pesar de eso, la iglesia se mantendrá porque es Dios quien la cuida. Ese es Dios mismo quien la sustenta. Es Dios mismo quien protege su iglesia. Recuerda ya en la comisión que encontramos del Señor, en la tarea de la predicación a sus discípulos, Él le dijo allá: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dijo el Señor Jesucristo, note, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa para ellos, pero podemos aplicar esta promesa para la iglesia. Él está con su iglesia, Él está con su pueblo todos los días. No está la iglesia abandonada, no está la suerte del mundo y de lo que suceda a través de las circunstancias que la rodean. No, la iglesia está protegida por el propio Señor Jesucristo. Él está en cada uno de nosotros, con nosotros y en su iglesia, cuidando y velando por su iglesia. Entonces, todo esto para decir que la iglesia del Señor permanecerá hasta su venida. Y con este acontecimiento real y bíblico que esperamos, ¿o no? Nosotros esperamos el regreso del Señor por su iglesia. Ella se encontrará con su amado esposo en los cielos, en las nubes, para disfrutar por la eternidad de su gloriosa compañía. Ya no más separados, sino juntos por la eternidad. Y celebrarán allá, después del arrebatamiento, las bodas del Cordero, ¿cierto? Y todo será glorioso. Y encontramos en Efesios 5 que Él ha preparado, que Él ha purificado la iglesia y preparado para presentarse a sí mismo una iglesia santa, gloriosa, sin manchas, porque Él también ama a su iglesia y espera el encuentro con ella. Entonces, este mensaje tiene como propósito mostrar 3 argumentos o bases que nos ayudarán a entender y a considerar el valor de la iglesia del Señor. Y dijimos en este curso y repetimos hoy que la iglesia es valiosa por 3 razones. Primero, porque no es invención de hombres. Porque esta iglesia no es una institución como McDonald's, como Soprole, como Burger King, siempre asociando a comida, ¿no? ¿Será que tengo hambre? No es como estas instituciones humanas, no. No es igual porque todas estas nacen en la mente y corazón de hombres. La iglesia nace en la mente y el corazón de Dios. Por tanto, por su origen divino. También por el alto precio que Dios pagó por ella. Y también por cada beneficio que nos entrega. Pregunta, antes de llegar al punto 3, ¿es usted bendecido al pertenecer a la iglesia del Señor? ¡Qué gloriosa bendición tenemos! Y eso debe hacernos valorar la iglesia de nuestro Señor. Entonces vamos a partir ahí, por su origen divino. Ya dije, la iglesia no nace en la mente y corazón de ningún hombre. La iglesia no se iguala a ninguna institución humana. La iglesia nace únicamente en la mente y corazón de Dios. Vaya allá a Colosenses capítulo 1, ¿cierto? Versos 15 en adelante, hablando de Cristo, ¿cierto? Del carácter de Cristo, de aquel Cristo que es exaltado, Pablo nos dice lo siguiente, y podemos como conclusión lógica y bíblica decir que esta es también la iglesia creada en la mente y corazón de Dios. Dice el texto en Colosenses 1, versos 15 en adelante. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Es interesante que en medio de todo lo que encontramos en el texto, que todo fue creado, nace la idea o encontramos esta idea de que Él es la cabeza de la iglesia. Por tanto, podemos suponer que Él también ha creado y formado la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, la verdad es que podemos entender que el origen de la iglesia, al igual que todas las cosas creadas, es en la mente y corazón de Dios. Eso hace una diferencia abismal con todo lo que tú y yo conocemos. A diferencia de cualquier otra institución o agrupación humana, aun cuando esta fuera la más grande que tú conozcas. Yo no sé cuál es la institución más grande de este mundo, no lo sé. ¿Será la OTAN? ¿Será la ONU? No sé, una institución más grande que una empresa, no lo sé cuál sea. Pero no importa cuál grande sea, no se compara ninguna de estas a la iglesia del Señor, porque todas estas han nacido en la mente y corazón de hombres corruptos, hombres sin Dios, hombres falibles y llenos de pecado. Porque detrás de cada cosa que el hombre ha creado está en su esencia la naturaleza caída del hombre. No importa cuánto interés tenga en ayudar a otros, detrás de todo eso siempre estará el sello del hombre lejos de Dios. Y el hombre lejos de Dios siempre luchará con codicia, avaricia, poder, vanagloria, etcétera, etcétera. Por tanto, esa institución estará afectada porque su origen es la mente y el corazón del hombre. Tarde o temprano se manifestará lo que desde su origen la fundó, algo que ha nacido en el corazón del hombre. Pero no así la iglesia del Señor. Esta es la iglesia de Cristo, una iglesia que está fundada sobre la roca que es Cristo, que es santo, que es justo, que es perfecto, que no tiene nada de qué ser acusado, que ha tenido una vida humana perfecta en este tiempo que Él existió, vivió impecable, pero que a través de la vida vemos que es glorioso, santo, porque Él es Dios. Y sobre esa roca, sobre esa declaración que Pedro hace, es que se fundó y se edificó la iglesia. ¿Nota la diferencia? Al tener un origen divino, la hace absolutamente diferente a cualquier otra institución humana. Recuerdo decir en el curso que decíamos, enseñamos los días miércoles, decíamos, hay gente que dice, la verdad es que yo soy parte del club italiano allá, no sé, o del club tanto de golf, y parece que, tan honroso ser. ¿Qué es eso? Yo soy miembro de la iglesia de Cristo. ¿Ah? ¡Wow! Eso lo puedo decir con orgullo. Lo puedo decir con orgullo. Soy hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi Padre es el creador del cielo y de la tierra. Y Él ha formado en su voluntad, porque ha sido su deseo, su iglesia, y la ha instalado en este mundo. Y yo, pecador como soy, redimido por su sangre, me ha regalado el Señor el honor y el privilegio de pertenecer a la iglesia. Hermano, ¿entiende? Usted y yo somos parte de la iglesia gloriosa de Cristo. Y esta iglesia, hermanos, tiene un valor increíblemente importante, porque su origen es diferente a cualquier otra institución. Por tanto, si tú y yo a veces hacemos competir a la iglesia con el trabajo, un deporte, una entretención, otras instituciones de este mundo, algo no está bien en nuestra mirada de la iglesia. Porque nada puede competir con la iglesia. La iglesia debe ser valorada en la mente y corazón de todo hijo de Dios como debe ser, porque es una iglesia que tiene un origen divino. La iglesia tiene un origen único y especial en este mundo. Por eso que la iglesia no se puede comparar con el centro de madres, con un club deportivo, porque en esos lugares se da lo que es propio de estos lugares. No quiero decir que sean malos necesariamente. Si usted participa en uno, no se salga, si es que no le afecta su santidad ni su comunión con el Señor.
No estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que esos grupos o actividades no pueden compararse. Allá, por ejemplo, quizás lo que marca en esa iglesia, o sea, en ese lugar es que hay envidia, celos, murmuraciones, chimuchina por aquí, por allá, etcétera, etcétera, porque eso es propio de alguna institución que es creada por hombres. Pero eso jamás debe llegar a la iglesia del Señor, porque esta no es una institución creada para hombres, sí por hombres, sino por Dios, porque su origen es divino. De hecho, Pablo dice allá en Primera de Timoteo, si usted mira, le está diciendo, y me encanta lo que él dice de la iglesia, ¿no? Él le escribe a su hijo Timoteo, y él le dice, por citarlo, recuerda usted allá en capítulo 3, verso 15 o 14 en realidad podríamos leer, dice, esto te escribo, ¿cierto? Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mire lo que dice él, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué otra institución podría tener de Dios un llamado así? Columna y baluarte de la verdad. Te hago la pregunta, ¿en qué empresa o organización o institución te gustaría trabajar? Oh, no, es que en mi rubro me encantaría llegar a tal empresa. Bueno, en el mío estoy en la mejor. Es trabajar en la obra del Señor. Recuerda el himno, el que quiera trabajar hallará cualquier también lugar en la viña del Señor. Mira, a veces en la empresa usted tiene que mandar un currículum y esperar ahí, cruzar los dedos. Bueno, no, nosotros confiamos en el Señor, ¿no? Nosotros confiamos en el Señor, pero tenemos que esperar ahí que algo pase, que Dios abra la puerta para ojalá llegar a esa empresa. Bueno, aquí en esta el Señor tiene espacio, hay cupos, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Esta es la institución más gloriosa en la cual usted y yo podríamos trabajar. Si hay otra que anhelamos, bueno, Dios dirá, pero esta es la más gloriosa. Entonces, la iglesia es valiosa por su origen divino. La iglesia es valiosa por el alto precio que Dios pagó por ella. Y como decía esa vez, no pretendo convencerlo con mi palabra, con mis argumentos, quiero hacerles leer la Escritura. Y ahí nos dice el precio que ella tuvo que, el precio que se tuvo que pagar por ella. Hechos 20:28. Algunos podrían decir este texto de memoria, ¿o no? ¿Cuántos podrían decirlo de memoria? Bueno, recuerde que memorizamos no para una nota, sino para la vida y tenemos que repasar lo que hemos memorizado, ¿cierto? Algunos nunca logramos un 7, el profesor era algo exigente, pero nos aprendimos estos textos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar, ahí note lo que dice la iglesia del Señor, no su iglesia, no es su iglesia, pastores, obispos o diáconos, no es su iglesia, es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. ¿Quién soy yo para decir, esta es mi iglesia, mira lo que aquí hay, todo esto es el resultado de mí? Es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Y Pablo está tratando de poner en la mente esto en sus oyentes. Recuerden ustedes, fueron comprados por precio. Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 de Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis redimidos, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin defecto y sin mancha. Hermanos, si esto no provoca en nuestro corazón un amor y pasión por la iglesia, la cual Él compró a precio de sangre, fue la ofrenda de su vida, voluntaria. Él puso su vida. Nadie la quitó, Él ofrendó, Él puso su vida, Él voluntariamente derramó su sangre. Si esto no mueve nuestro corazón a valorar la iglesia por el alto precio que Dios pagó por ella, nada lo hará. Nada. Nada lo hará. Podemos pensar y recordar que nuestro tierno y amoroso Dios envió a su Hijo Santo a morir por nuestros pecados, a comprar con su sangre la iglesia. Recuerda Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Y Él en su gran amor y misericordia, porque por gracia somos salvos, Él nos compró, nos rescató y nos incorporó por medio del Espíritu Santo, nos puso en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Hermanos, eso es glorioso, eso es honroso, eso es gloriosamente maravilloso. El saber que Él compró nuestra salvación y lo hizo a precio de sangre. Él pagó por su iglesia, la cual Él pagó por su propia sangre. Y allá en Efesios 5 es glorioso ver cómo Pablo instruye a los esposos a amar a su esposa, como Cristo dice amó a la iglesia. Porque así mostró su amor a la iglesia. Él se ofreció, Él se entregó sacrificialmente, vicariamente, para que la iglesia, su novia, sea presentada para sí misma una iglesia gloriosa. Si estos textos, si estas verdades no mueven nuestro corazón, hermanos, nada lo hará. Nada lo hará. Espero que no llegues a valorar tu iglesia por las cosas anexas. No, que aquí la amistad, he hecho buenos amigos, que es bendición. Vamos a hablar de esa edificación que nos hace valorar y amar la iglesia y a través de ello dar la gloria a Dios. No, es que aquí encontré refugio, cosas buenas. Pero no, valoramos la iglesia primero por su origen. La mente y corazón de Dios, pero también porque hay un precio glorioso, alto, sublime que Dios pagó por ella. Es por esta consideración o por esta causa que muchos hombres y mujeres a través de la historia han estado dispuestos a dar su vida por la iglesia del Señor, a entregar todo lo que son y tienen por el progreso de la causa de Cristo. No solo sus vidas, algunos entregaron todo. Recuerde, y vamos a mirar el pasaje pronto de Hechos. Vendían sus casas, lo ponían a los pies de los apóstoles para repartir, porque entendieron que este no era ni su hogar ni el sueño de sus metas hacer un tesoro en este mundo, sino ahora en la iglesia podíamos vivir en comunión, en amor, en amistad y de esta manera entonces hacer avanzar y progresar la obra de Dios. Es interesante estudiar a los padres de la iglesia, no solo los apóstoles, los discípulos de ellos y los primeros cristianos, cómo lucharon porque el evangelio corriese, prosperase y avanzara a través de la humanidad. Y hoy nosotros somos beneficiados de aquellos que valoraron la iglesia, que dieron sus vidas, sus bienes, sus recursos para que la iglesia avanzase y progresara. Allá en el libro de Hechos encontramos, por ejemplo, la vida de Esteban, el primer mártir que encontramos en las Escrituras, un hombre que murió por causa de su fe. Y que luego de eso, recuerde usted, vino persecución, creo yo, guiada por el Señor, y conocemos lo que es la diáspora, esta expansión del Evangelio, la persecución hizo que los cristianos que estaban medios cómodos ahí, que, ¡ay, qué rica la iglesia, todo bien, no nos movamos de aquí! Dios provocó esto para que saliese y corriese el Evangelio, y gracias a eso soberano de Dios, que quizás aquellos que vivieron eso era tan terrible, dejar sus casas, dejar sus familias, ver al padre morir, a algunos familiares ser sacrificados, quemados en hoguera, como antorchas en la ciudad por causa de su fe, pero Dios provocó que esto sucediera para que el evangelio corriese. Y esos hombres estuvieron dispuestos, los mismos apóstoles, el apóstol Pablo y otros tantos a través de la historia. Hermanos, hoy mismo, donde nosotros estamos con una estufita en un lugar, aunque hace frío, hoy mismo hay miles de cristianos que son perseguidos en el mundo y que no tienen el privilegio de tener una iglesia, un lugar, un espacio físico, que no tienen el privilegio de tener libertad, de cantar, adorar al Señor, no tienen la posibilidad de comprar una Biblia y a pesar de eso su amor y valoración por la iglesia es gloriosa. Se juntan en lugares ocultos, a veces a oscuras, para no ser capturados. Hoy mismo hay personas que están dispuestas a morir por la gloriosa causa de Cristo. Y a veces nosotros decíamos, oh, los que van a llegar hoy día son valientes o no somos valientes, oh, me siento bien a pesar del frío. Hermanos, estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Te has fijado? La gente del sur llama a los del norte, nosotros somos del norte, a los del sur, nos llama cristianos de azúcar. Porque caen 3 gotas y la iglesia ya no viene nadie, es que el agua, no, el agua. Bueno, hoy mismo hay personas que están luchando por poder congregarse y están dispuestos a dar todo por la causa de Cristo, por la iglesia del Señor, por el progreso del Señor,
porque ellos han dado el valor correcto a la iglesia, no solo por el origen divino, sino porque entienden el alto precio que Dios pagó por ella. De hecho, hay una página que usted puede mirar allá que se llama Voz de los Mártires, y usted puede leer, y hay biografías allá. Quizás en algún momento podemos en los cultos tomar una cápsula y leer quizás historias de misioneros, de hombres que hoy están siendo perseguidos por solo tener una fe como nosotros en Cristo Jesús. Lugares donde personas se reúnen en lugares, en catacumbas, lugares oscuros, porque ellos realmente le han dado valor a la iglesia. Y nosotros a veces que teniendo la oportunidad, el privilegio, el lugar, no me quedo, hace frío, no, estoy cansado, no, esta vez no, paso. Posiblemente un pensamiento como esto es porque realmente consideramos la iglesia, pero no la valoramos realmente como debiéramos. Entonces la iglesia es valiosa por el origen, por su origen divino, por el alto precio que Dios pagó por ella, también por cada beneficio que nos entrega. Es en la iglesia del Señor que Él fundó, que Él estableció, que Él compró a precio de sangre y que sostiene en el tiempo donde nosotros, tú y yo, su pueblo, somos tremendamente bendecidos de tantas maneras. Amén. ¡Wow! ¡Qué bendición es la iglesia! ¡Qué bendición son ustedes a mi vida! ¡Qué regalo! Cuando alguien me escribe, muchas veces mi amigo allá me escribe, pastor, ¿cómo está? Orando por usted. ¿Hay algo por qué orar, hermano? Eso es un regalo. Porque ¿quién se interesa por otros de manera desinteresada en este mundo? Cada uno vive para lo suyo propio, ¿no? Pero qué bendición es ser parte de una iglesia. Qué bendición es decir, estoy triste, que alguien te abrace, necesito oración y que alguien diga, oro por ti. Cuando alguien el otro día, mi hermano escribía, gracias porque a mi hijo su examen salió bien y todo bien, excelente, porque orábamos que todo fuera bien. Y si no saliera bien, vamos a llorar posiblemente con el que sufre. Pero la iglesia nos entrega tantas bendiciones. Leíamos allá en Hechos, ¿no? Este pasaje tan lindo donde nos muestra cómo comenzó todo en la iglesia. Vamos allá una vez más en Hechos capítulo 2, 42 o 41 en adelante. Este era el inicio de la iglesia y así es como comenzaron en la iglesia. Y aunque esto fue lo primero que sucedió y lo que encontramos, hermanos, esto es algo digno de imitar como iglesia. Eso es lo que no debe perderse en la iglesia del Señor, lo que aquí veíamos. Así que los que recibieron, verso 41, su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacía esta iglesia? Y dice, y perseveraban en la doctrina, estudiaban las escrituras de los apóstoles, en la comunión unos con otros, la edificación, en el partimiento del pan y en las oraciones. Adoración, edificación, la palabra. Vemos estos elementos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, que eran parte de esta comunidad nueva, gloriosa, maravillosa que era la iglesia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes en un pensamiento, en un corazón, en un sentir, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y adorando, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y ahí vemos el efecto de una iglesia poderosa a través de la salvación de otros, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Estos elementos que miraremos en esta serie, adoración, edificación, evangelismo, todo con un propósito, que Dios, quien pensó y creó y formó la iglesia, quien pagó un alto precio por ella, quien pensó en cómo bendecir nuestras vidas, reciba la gloria, la honra y la alabanza. La iglesia del Señor es un lugar para desarrollar actividades y disciplinas cristianas, cantar, adorar, estudiar, aprender.
llenar nuestra mente y corazón de su palabra, lugar para desarrollar relaciones de comunión y edificación, un lugar donde hacemos relaciones a veces más hermosas que la familia. ¿No les pasa a veces eso? Que tenemos familias sanguíneas con las que nos vemos, pero no compartimos nuestras creencias. Y aunque son personas que amamos, a veces en la fe llegamos a formar amistades y relaciones tan hermosas, tan profundas, tan gloriosas. Esto es la iglesia, lugar para ver de primera fuente mayormente el milagro de la salvación. Personas que estaban muertas en sus delitos y pecados, vidas destruidas, marcadas por el pecado, pero vimos el cambio y la transformación que el Evangelio produjo en su vida. Y la iglesia, aunque no es el único lugar, es donde mayormente podemos ver esta transformación y el milagro de la salvación. Nos entrega tantas bendiciones, tantos beneficios. Por tanto, algunas preguntas, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde están, aparte de la familia quizás, las relaciones más lindas y significativas que tenemos en nuestra vida? ¿Dónde están? A veces es común escuchar entre los jóvenes, no, es que mi mejor amigo está en mi curso. ¿Es cristiano? No. Puede ser que sea una persona que tengan cosas afines y que le unan, pero ¿podríamos tener la mejor amistad, el mejor amigo fuera de la fe? Cuando en realidad hay tanto más que nos separa que lo que nos une. ¿Dónde están nuestras mejores y más lindas o profundas relaciones? Debiera ser en este lugar. Porque aquí está lleno de pecadores, ¿sí? Nadie perfecto. Porque esto es igual que en el hospital está lleno de enfermos, ¿no? Para eso está el hospital. Acá no es un lugar donde se reúnen los sin pecado. Sí, somos santos, Dios nos ve santos, así Dios nos llama y nos ve, pero somos hombres que sin duda luchamos cada día con el pecado, donde erramos, equivocamos, pero nos esforzamos para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos lograr esta santificación día tras día. Pero nos esforzamos no solo por tener esa relación perfecta o buena con Dios, esa comunión como veíamos en el pasado, en este curso, no solo de manera vertical, sino también horizontal. Y cuando erramos estamos dispuestos a pedir perdón. Y cuando alguien nos pide perdón estamos dispuestos a perdonar y a tratar con la ayuda y el amor que Dios pone en nuestro corazón de hacer estas relaciones hermosas, gloriosas, significativas. ¿Dónde hemos recibido las enseñanzas más significativas y profundas para nuestra vida, familia, relaciones? El mundo te dirá cómo ser un buen esposo. Habrán coaching motivacionales, habrán posiblemente eslogan, habrán tips, ideas, pero es en este lugar donde vamos a abrir este libro para que tú y yo como esposos sepamos cómo amar a nuestras esposas. Como Cristo amó a la iglesia. Y cuando una mujer es amada de esa manera, bueno, está lista para someterse en amor a su esposo. ¿Y cómo vamos a criar a nuestros hijos? Bueno, el mundo dice, tiene su forma, su estrategia, pero será aquí, posiblemente en este lugar, donde de vez en cuando vamos a abrir las Escrituras para aprender cómo criar a nuestros hijos. Como Dios dice, en disciplina y amonestación del Señor. Donde vamos a recibir estas enseñanzas que marcarán nuestra vida. Enseñanzas profundas y significativas. ¿Dónde es que podemos invertir nuestros dones, talentos o incluso recursos, sabiendo que tiene una trascendencia eterna y significativa? Esa es la iglesia. Hermano, yo no sé si es la realidad aquí, no sé si algunos trabajen con niños, pero me ha pasado de vez en cuando en mi vida cristiana escuchar a algunos en el ministerio decir, pastor, hay necesidad de maestros para escuela dominical. No, pastor, yo trabajo toda la semana con niños, no me anote a mí. ¿Por qué Dios te dio esa capacidad de trabajar con niños? ¿Por qué tienes esa habilidad de relacionarte con ellos y enseñarles? Te ha dado el don de enseñar. ¿Por qué? ¿Para qué? Para esos niños que si bien no es un ambiente cristiano, puedes bendecir su vida, pero ¿no será que Dios te dio y te puso en su iglesia para que uses tus dones, talentos y aún tus recursos en la gloriosa iglesia del Señor? Yo podría decir, ¿sabe, jefa? Yo no quiero más trabajar con niños porque ya con lo que hago en la iglesia es suficiente. Eso sería lo correcto, ¿no? Eso significa que estamos claros en qué es más valioso, glorioso en mi vida. Porque yo puedo ser bendecido cuando invierto mis dones y talentos, recursos y todo lo que tengo en la gloriosa iglesia
del Señor. La iglesia del Señor, y solo la iglesia del Señor, es aquella que tiene un origen divino, aquella que el mismo Dios compró a precio de sangre, aquella que ha bendecido nuestras vidas más que nada y que nadie jamás lo ha hecho, podrá jamás hacerlo. Hermano, qué bendición ha sido la iglesia en tu vida. Déjame decirte que la mía lo ha hecho todo. Ha sido una bendición más allá de palabras. 17 años conozco a Cristo. Mi madre me llevaba a la iglesia de la oreja. Yo iba todo taimado, enojado, desde niño. Pero no fue hasta que conocí a Cristo. Y desde ese día que tuve un encuentro personal con Cristo, mi hermanos, la iglesia ha sido un refugio, una bendición, un lugar de refrigerio, amistades gloriosas en los días más alegres de mi vida, como los días más tristes y duros que he tenido que vivir. Recuerdo cuando hace 15 años atrás vivimos el trasplante de mi esposa. Estábamos en la clínica, 1 hora y media, 2 horas de la cirugía, duró casi 10 horas. Y sale la enfermera por la puerta y ahí estaba yo, pero con un grupo, creo, si no me equivoco, de 15 o 20 hermanos de la iglesia. Y sale la enfermera y me dice, don Cristian, venga, miren, yo no sé, ella sabía que éramos cristianos, dijo, yo no sé si usted reza ahora, pero algo tiene que hacer. Hay una arteria, la aorta, está con una estenosis que es que se apretó, no puede irrigar la sangre. Y si eso pasa, no podemos seguir. Entonces, esto es complicado, estamos en medio de la cirugía. Dije, ok, bueno, nos acercamos, nos tomamos las manos ahí en un hall de un hospital y oramos. 20, 30 minutos después salió la enfermera y dijo, mire, yo no sé qué hicieron, pero se abrió la arteria. Pero más que aquel milagro, porque yo vi esos milagros del Señor en aquel tiempo, no solo eso, sino otros. Pero yo quiero decir, qué bendición fue para mí tomarme de las manos en ese día tan duro de otros que no eran familia sanguínea, pero eran parte de la iglesia gloriosa que Dios tenía. La iglesia ha sido una bendición en mi vida, siempre, y estoy seguro que lo seguirá siendo. ¿En tu vida lo ha sido? Yo creo que sí. Yo creo que Dios ha puesto personas en tu vida, en otras iglesias quizás, soberanamente ahora en esta iglesia, para bendecir tu vida. Pero la pregunta es, ¿estás puesto aquí solo para ser bendecido? No, también estás puesto, y vamos a hablar de eso, para bendecir. Porque tenemos un ministerio que es recíproco, los unos a los otros. En la vida de tantos y por tantos siglos, la iglesia ha entregado bendición y beneficios. Por tanto, hermanos, al terminar este mensaje de introducción a esta serie, tiene como propósito ayudarnos a entender cuán valiosa es la iglesia y cómo debiéramos, como hijos del Señor, considerarla en nuestra vida, pero a la vez es preparar el camino para aprender por qué existimos y cómo debemos lograr cumplir el propósito que vemos con claridad en las Escrituras. Entonces, hoy hemos aprendido y recordado estas razones. La iglesia es valiosa por su origen divino, por el alto precio que Dios pagó, pero también por cada beneficio que ésta nos entrega. Al terminar, quiero animarles, rogarles y aún exhortarles en el Señor a que valoremos la gloriosa iglesia del Señor por sobre cualquier otra institución de origen humano y terrenal. No permitamos que otras actividades o lugares nos roben la mirada, las fuerzas y la pasión y amor que solo debiera estar centrada en la iglesia. Les animo, hermanos, a revisar cuánto tú valoras la iglesia, qué lugar ocupa en tu vida. Y que en razón de esa respuesta, si tú amas y valoras correctamente la iglesia, puedas en esta hora orar y decir, Señor, ayúdame a jamás desviar mi mirada. Quizás a través de esta exhortación, de esta exposición, tú al mirar tu vida y examinarte puedas decir, wow, la verdad, no he valorado la iglesia correctamente. Quizás es hora de decirle, Señor, ayúdame. Primero perdóname, Señor, y luego ayúdame a valorar desde hoy tu iglesia como lo que tú me enseñas cómo debo valorarla. Les animo a jamás olvidar el precio que Dios pagó por su iglesia, por ti y por mí. Que cada día podamos vivirlo sabiendo que nos pertenecemos, que nos pertenecemos sino al Señor, que no nos pertenecemos, debiera decir ahí, sino al Señor, y que quiere que en esta condición le alabemos y exaltemos en su iglesia. Y por último, examinemos nuestro corazón con toda
sinceridad, para ver qué lugar en nuestras vidas honestamente está la iglesia gloriosa del Señor. Recuerde, la serie es Amando y Valorando la Iglesia, y la próxima semana nuestro querido Rodrigo nos hablará del propósito de la iglesia, y es una iglesia que glorifica en todo lo que hace a Dios. ¿Parece que oremos? Terminamos. Querido Señor, muchísimas gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por animarnos, exhortarnos, por enseñarnos, Señor, cuán valiosa es tu iglesia. Como decía, Señor, perdónanos. Por favor, sinceramente, con arrepentimiento, decimos, perdónanos, Señor. Si en algún momento quizás no hemos valorado la iglesia como tú esperas que lo hagamos, Señor. Perdónanos, Señor. Y ahora, Señor, ayúdanos al conocer y al saber, porque ya no somos ignorantes, porque ya no podríamos darte excusas, Señor. Ayúdanos ahora a amar y valorar tu iglesia, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos, como es digno de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que este lugar que tú nos has regalado y que soberanamente tú nos has traído, es un lugar donde podemos no solo ser bendecidos, sino somos traídos acá para bendecir a otros. A veces es una llamada, a veces es un mensaje, a veces puede ser un abrazo, a veces en amor puede ser una exhortación, una corrección. Pero hay tantas maneras como poder edificarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser activos en esto, en guardar la unidad, promover el amor y la unidad, a ser activos, Señor, en la promoción del Evangelio. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a valorar tu iglesia. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.